Vamos a continuar con nuestra agenda. Para Colgen es un honor contar con la presencia del profesor de la Universidad de Harvard, Vikram Mancharamani, quien nos hablará sobre las dinámicas globales en medio de una situación que ha generado incertidumbre en todos los aspectos a nivel mundial. El doctor Vikram Mancharamani tiene un doctorado y 2 maestrías en MIT, y una licenciatura de la Universidad de Yale, donde fue elegido para Phi Beta Kappa. Actualmente es profesor de la Universidad de Harvard y anteriormente fue profesor de la Universidad de Yale. Es observador de tendencias globales, se enfoca en temas relacionados con el análisis de cómo anticipar el futuro, administrar el riesgo y detectar oportunidades. Es autor de Think for Yourself, Restoring Common Sense in an Age of Experts and Artificial Intelligence, y de Boomboostology, Spotting Financial Bubbles Before They Burst. Adicionalmente, asesora a varios directores ejecutivos de empresas de Fortune 500 para ayudarles a navegar la incertidumbre radical en el entorno empresarial y regulatorio actual. Sus escritos han aparecido en Bloomberg, Fortune, Forbes y The New York Times, entre otras publicaciones. Le doy la bienvenida y la palabra a nuestro invitado, el profesor Mancharamani, Dr. Vikram Mancharamani. Welcome, it's your turn. Your turn now. Muchas gracias a todos por unirse. Es un honor para mí estar con ustedes, aunque sea remoto y virtual. Y quiero compartir con ustedes mis ideas sobre cómo navegar en medio de la incertidumbre. Todos hoy sienten que hay mucha incertidumbre, así que permítanme compartir con ustedes la manera como yo pienso sobre la incertidumbre y cómo podemos navegar en este campo. Para comenzar, tenemos que saber que hay 2 tipos de ambientes, hay 2 mundos en los que nos podemos encontrar y es importante entender que esos 2 mundos son muy diferentes. Para comenzar, vamos a pensar en el mundo como que tiene misterios. Los misterios no son resueltos, pueden ser malentendidos, pueden ser confusos. Nunca se obtiene la respuesta correcta, pero también hay como rompecabezas que son mecánicos, son problemas de ingeniería. Podemos encontrar la respuesta. Así que en tiempos de incertidumbre lo que estamos diciendo es que el mundo se siente más como en un misterio que en un rompecabezas, y eso tiene muchas implicaciones porque esto sugiere que cuando nosotros enfocamos los desafíos que provienen de un ambiente, en un mundo lleno de misterios, entonces debemos ahí tomar un enfoque diferente. Cuando el mundo es probabilístico, es complejo, es confuso, es importante pensar de manera amplia, pensar de manera general. Es más importante ahí conectar los puntos en lugar de generar o crear los puntos. Y ese es el enfoque que en la poesía griega antigua se pensaba como en un zorro. El enfoque opuesto es ser bastante específico, muy profundo, muy estrecho. Y eso es muy útil. Yo no estoy diciendo que no sea útil. Es útil si nosotros tenemos que resolver un rompecabezas. En ese momento es importante tener un enfoque estrecho, profundo. Entonces queremos traer al experto para solucionar esto. Es el otro enfoque. La última dimensión, hay varios focos. ¿En qué debemos enfocarnos? Si nosotros, por ejemplo, sabemos que hay un problema de esta naturaleza, en esta forma, entonces nos vamos a enfocar de esta manera. Sin embargo, si no sabemos cuál es el problema, si no entendemos el futuro potencial, si hay mucha incertidumbre, entonces queremos venir equipados con muchos lentes. La fotografía que muestra aquí en un partido de fútbol, todo el mundo sabe que tienen que prestarle atención a la bola, y todos los fotógrafos, los reporteros quieren poner el lente en la bola de fútbol. En cambio, si usted va a visitar o va a asistir a un evento político donde usted no sabe lo que ocurre, pues hay gente aquí, gente allá, hay comentaristas, entonces usted a lo mejor necesita otro tipo de lente con otro tipo de filtro, y porque usted no sabe qué está pasando, entonces ahí sí tiene que usar múltiples lentes.
Lo que yo voy a sugerir es que cuando uno navega en la incertidumbre, usted quiere tener a los expertos a la mano y todos tenemos la responsabilidad de entender la imagen general. Y si hay un problema conocido, queremos usar al experto. Entonces, el riesgo es vivir en silos y ahí no vamos a entender lo que ocurre. El experto entiende dentro del silo, pero no entiende el contexto. Entonces, eso es amplio. Ahora vamos a volverlo específico. Cuando navegamos en la incertidumbre, ¿cómo manejamos esto en el mundo que enfrentamos, que es un mundo bastante incierto? Entonces vamos a ver cómo el zorro pensaría. Piensen en múltiples lentes, como si el mundo que estamos enfrentando es un misterio y no un rompecabezas. Vamos a buscar la manera de entenderlo, pero no lo podemos resolver. Este es el mundo en que nos encontramos hoy. Tenemos presión inflacionaria, deflación, aumento en el desempleo, tenemos inequidad, tenemos guerras comerciales, elecciones que vienen, tenemos confinamiento, tenemos la pandemia. O sea, se siente como que el mundo está en caos, se siente como que hay mucha incertidumbre. Pensando en el futuro o pensar en el futuro es algo muy difícil. Pero yo les quiero sugerir que de hecho hay 4 dinámicas claves en el mundo en la actualidad que ayudan a explicar lo que está ocurriendo. Lo primero es que está ocurriendo en China. Desde la perspectiva global, la transición de China de una economía jalonada por la inversión a una economía jalonada por el consumo ha expuesto una sobrecapacidad en su sector de construcción, en el acero, en el plomo. Entonces, ¿qué han hecho? Han tratado de succionar esa capacidad en exceso, pero también se tiene un exceso de suministros. Número 2, la tecnología. Hoy estamos interactuando virtualmente. Podemos hacer más con menos. Esto quiere decir que podemos producir más suministro. 3, ¿qué está ocurriendo con la energía? En el mundo de la energía vemos progresos en hidrocarburos por, digamos, Shell, por el fracking, pero también estamos viendo progreso en el almacenamiento de energía. Estamos viendo más suministro de energía. Luego, las economías más importantes del mundo están envejeciendo y a medida que envejecen, la gente va a una renta fija. Cuando mueven a renta fija, gastan menos. Y esto significa que hay menos demanda. Cuando yo pongo estas 4 tendencias tectónicas juntas, ¿qué es lo que saco de ahí? Más suministro, menos demanda. Todas esas presiones no nos llevan a una inflación, sino a una deflación. Me complacería hablar en más detalles sobre esto. En muchos sitios vemos deflación, pero la presión general es la presión deflacionaria. Y ustedes van a preguntarse por qué es eso importante. Y yo quiero sugerirles que si el mundo tiene demasiado suministro, oferta y no hay mucha demanda porque nos hemos vuelto muy productivos, entonces, ¿qué pasa? Los países van a buscar la demanda que existe. Si usted está exportando teléfonos celulares, los chinos quieren que su moneda sea más barata, pero los coreanos no se quieren quedar atrás y quieren que el yuan de Corea sea más barato. Los japoneses no quieren quedar excluidos, quieren que el yen sea más barato y los norteamericanos quieren el dólar más barato. Entonces se tiene esta competencia. Dentro de esa dinámica, el retorno sobre capital sube y el retorno sobre la mano de obra permanece estancado y esto nos lleva a mayor inequidad. Y esto obviamente se convierte en un terreno fértil para que los líderes digan, no es culpa vuestra de que hayan quedado por fuera los de la clase media. ¿De quién es la culpa? La culpa es de la élite. Ese es el populismo. Y podemos decir, ¿de quién es la culpa? No, la culpa es fuera del país. A eso le llamamos nacionalismo. Tanto el populismo como el nacionalismo generan proteccionismo. Vamos a proteger, vamos a cerrar nuestras fronteras y esto lleva a guerras comerciales, que fue lo que vimos que ocurrió con la dinámica de Estados Unidos y China. Y las compañías comienzan a reevaluar cómo solucionar los problemas de inequidad.
Tengo aquí dos abstractos, no los tenemos que leer, pero la mesa redonda sobre negocio, Business Roundtable, agrupa a las compañías a los presidentes de las compañías más importantes y ellos hicieron una declaración. Ellos están diciendo tenemos que encargarnos del ambiente de los trabajadores de nuestra comunidad y no solamente de las utilidades. Tenemos que alcanzar un equilibrio. Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, él dijo debemos tener un balance en la rentabilidad con propósito, o sea que vemos que hay unas presiones que están aumentando y eso va a afectar a todos en todas partes. Bueno, vamos a hablar sobre el elefante grande en la sala, este tema que no podemos ignorar. Y esa es la rivalidad entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China son dos superpotencias que están aumentando la rivalidad entre ellos. Y eso se manifiesta de diferentes maneras. Inicialmente era una guerra comercial. Desde una guerra comercial pasó a una guerra de monedas y ahora vamos a tener una carrera en cuanto a la parte de armas, una guerra espacial. Es una rivalidad en la potencia. Eso tiene muchas implicaciones para el mundo y yo voy a sugerir un par de estas. Una de las cosas que ya se está viendo, que yo creo que produce una gran oportunidad para el hemisferio occidental, esto es América del Norte, Suramérica, Centroamérica, y esto es cambios en la cadena de suministro para la manufactura alrededor del mundo ha cambiado y comenzó así. Imagínense que usted opera una compañía grande y usted está garantizando una parte clave que viene de China. Entonces luego comienza la guerra comercial entre Estados Unidos y China y usted dice, uy, esta parte que me costaba supuestamente $5 debido a los aranceles, ahora me cuesta $25. Eso es muy costoso. Mi modelo de negocios está en riesgo. Entonces, ¿qué hace esa compañía de manufactura? Trae la cadena de suministro más cerca. Pero entonces, antes de hacer eso, llegó la pandemia, ya hubo los confinamientos. Entonces, sí me complace pagar $25, aunque yo debería pagar $5, pero ni siquiera puedo obtener esa parte. Entonces, la ley dice traiga o regresen la cadena de suministro. Entonces dicen, no, pero tenemos cambio climático, tenemos la huella de carbono, queremos que la cadena de suministro sea más corta para que haya menos huella de carbono. Entonces lo que estamos viendo es la filosofía de la manufactura global, la cual durante 40 años se enfocó en el manejo de inventarios justo a tiempo, costos más bajos en la cadena de suministro y modelos de negocio muchos más eficientes. Esto está cambiando. La nueva filosofía aquí no es solamente justo a tiempo, es por si acaso, no es más eficiente, es más resiliente. O sea que estamos hablando de una estrategia diferente que está surgiendo en las grandes compañías alrededor del mundo. O sea que la cadena de suministro va a estar más cerca a Norteamérica, a América Latina, y se va a enfocar más en resiliencia, más amortiguación, etcétera. Yo pienso que eso es un desarrollo tectónico principal, pero más importante es que la rivalidad va a crear dos economías separadas. Vamos a tener un ecosistema en la economía global liderada por China y al mismo tiempo vamos a tener una economía global que va a estar liderada por los Estados Unidos. No estoy diciendo que la globalización ha muerto, que se ha revertido, no, solamente que la globalización va a ser diferente y los países van a comercializar con otros países con quienes comparten enfoques, filosofía, valores y si ustedes no creen que los países van a tener que escoger, yo entonces les hago una pregunta. Si, digamos, un país va a mejorar sus equipos de telecomunicaciones, va a escoger trabajar con Huawei para el equipo 5G o no. Y si escoge
Huawei, que es una decisión nacional en la mayoría de los casos. En ese caso, el país ha escogido, y si no escoge a Huawei, entonces ese país ha escogido. O sea que es una dinámica bastante grande que produce mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo, utilizando múltiples lentes nos lleva a un problema misterioso y vemos si el enfoque es el adecuado y tratamos de entender con una visión más general lo que esto significa no solamente para Colombia, pero para el mundo. Estos son mis comentarios organizados. Cualquier persona que quiera aprender más sobre esta dinámica, quiero decirles que tengo algunos escritos que están gratis en mi perfil de LinkedIn y este es mi Twitter y mi correo electrónico. Pero muchas gracias por su atención.